una vez más nos ilumine, nos ayude y que abra nuestro entendimiento y que nos hable a través de las Sagradas Escrituras. Padre, bendito y amado Dios, te damos gracias por permitirnos una vez más, Señor, estar delante de tu presencia y pedirte, Señor, que tú bendigas en esta hora, Señor, este programa, que tú me des la gracia, la sabiduría y que conforme a tus riquezas en gloria, Señor, tengas a bien a iluminarme, a darme la sencillez, la sabiduría para poder exponer tu palabra. Abre los corazones y como dice tu palabra, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, son las que tú has reservados para los que te amamos. Señor, desde ya, mira cada necesidad, mira cada hogar, Señor. Por favor, Señor, yo creo en milagros. Y ahí donde estás, recibe en esta hora sanidad. Recibe en esta hora paz. Dice el Señor en su palabra que Él a través de sus heridas sanó todas nuestras enfermedades. Se sana en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, gracias Señor. Amén y amén. Hoy queremos, con ayuda del Señor, entrar a una etapa y conocemos el Apocalipsis. Dentro de todos los libros de las Sagradas Escrituras, el Apocalipsis es un libro que está en un lenguaje simbólico y que muchas veces nosotros tenemos que pedirle a Dios que Dios nos ayude para que podamos entender el propósito con el cual el Señor puso cada palabra, cada parte. No es literal, pero sí podemos sacarle muchas enseñanzas. Hoy vamos con la ayuda de Dios a empezar en el libro de Apocalipsis, capítulo número 2, una serie, así como tuvimos la serie de la fe y vimos cada uno de los héroes y nos enseñó el Señor muchas cosas. Así también vamos a entrar en Apocalipsis capítulo 2 y vamos a ver las 7 iglesias del Apocalipsis. Es importante que en este precioso libro, el número 7 es un número clave, perfecto, si tú lo quieres, simbólico, y curiosamente hay 7 por todas partes. Y precisamente hay 7 iglesias, hay 7 candelabros, hay 7 estrellas, hay 7 plagas, o sea, hay 7 sellos, hay un montón de 7. ¿Por qué? Porque el número 7 podríamos decir que es el número perfecto. Según Isaías, capítulo 11, versículo 1, dice que habla de los 7 espíritus. El espíritu de Jehová, el espíritu de temor, el espíritu, se habla de 7. Y precisamente en Apocalipsis vamos a poder en esta hora entrar a lo que nosotros llamamos las 7 etapas. Cada una de las iglesias también va a tener una simbología y nos va a ayudar para que podamos entender lo que el Señor quiere decirnos. Te lo voy a poner así. El 7 y las 7 iglesias son 7 etapas que en la vida cristiana también nosotros debemos de llevar. Y nos va a dar la madurez. El 7 también es figura del Espíritu Santo. Y es muy importante porque, por ejemplo, en el lugar santo había un candelabro. Y el candelabro era un candelabro que tenía 7 brazos.
curiosamente, 7 abrazos. Y dentro de sus 7 abrazos, lo importante es que eso nos indica la perfección, los 7 espíritus. Entonces vamos a ver las 7 iglesias del Apocalipsis. Y le vamos a pedir a Dios que Dios nos ilumine. Ahí puedes ver nuestros teléfonos, está el WhatsApp, puedes escribirnos 8820-9776 o al teléfono que está allí 2234-7258. En caso de que algo pudiera quedar, puedes con toda confianza escribirme o bien llamarnos. Así que queremos avanzar y quiero en la siguiente, precisamente, ilustración, ver curiosamente que las 7 iglesias del Apocalipsis van a ser, 1, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y termina en la iglesia de Laodicea. Vamos a recorrer, como ves, está en un círculo, hay un inicio en Éfeso y hay un final en la iglesia de Laodicea. Y curiosamente, ves que hay 7 mémoras o candelabros y cada uno de estos va a representar a una de las iglesias. Así que yo creo con todo mi corazón que va a ser un estudio muy fascinante. Y para empezar, vamos a verlo precisamente. Y en Apocalipsis 2:1, ya entrando a lo que es la palabra, recuerda que este programa se llama Comentarios a la Luz de la Palabra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con la ayuda del Señor? Vamos a ir cada capítulo, y cada versículo de esta parte la vamos a analizar. Entonces, lo primero dice, Apocalipsis 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y esta introducción es muy especial y vamos a ver que en cada una de las 7 iglesias hay una característica especial de acuerdo a la iglesia. Así se va a presentar el Señor de una forma especial. Por ejemplo, ves que dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. 1. El ángel pueden ser los pastores, pueden ser los ancianos, más lo tomamos como que si fuera el pastor. Escribe al pastor de la iglesia en Éfeso. Le va a hablar precisamente la carta. Si tú recuerdas, el Señor se lleva al apóstol Juan y lo lleva al cielo. Y ahora que está en el cielo, entonces le comienza a decir que escriba. Y entonces dice lo siguiente, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Éfeso significa deseable. Ve qué importante. Esta primera iglesia significa deseable. Pareciera que fuera el estado en el cual como que el Señor desea. Éfeso, deseable. Y comienza con una introducción muy especial. Dice, él, hablando del Señor, que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. El que anda en los 7 candeleros de oro dice esto. Ve qué importante. El que tiene las 7 estrellas. Las estrellas son figura de los ministros. ¿Sí? Las estrellas son figura de los ministros. Y los candeleros son figura de las iglesias. De hecho, en una parte dice el Señor que nadie pone una luz y la esconde, sino que la pone para que alumbre. Dijo el Señor, vosotros sois la luz del mundo. Entonces el candelabro es figura de las iglesias.
Pero fíjate qué importante, también habla de 7 estrellas. Podríamos decir que este 7 es figura del Espíritu. Podríamos decir que está hablando que el ministerio o los ministerios deben de ser en el Espíritu. Y las iglesias también deben de andar en el Espíritu. Por eso dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en sus manos, derecha, el que anda entre los 7 candeleros. El mensaje va a venir, 1, a las estrellas, figura de los pastores, 2, y al candelabro, figura de la iglesia. ¿Y qué dice? Yo conozco, mira qué importante, yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles, y los has hallado mentirosos. ¿Ve qué importante? Las características son, yo conozco tus obras. Él le está hablando ahora a la iglesia, le está hablando a los ministros. Podríamos decir, de acuerdo a esto, yo conozco tus obras, 1, ¿qué hay escondido para Dios? Todo, fíjate qué importante, esto me gusta, porque el Señor conoce, dice un salmo, ¿a dónde me iré de tu presencia? Si voy a lo profundo de la tierra, ahí estás tú. Si voy a lo alto, ahí estás tú. Si voy a lo ancho, ahí estás tú. A donde quiera que vaya, Señor, tú estás. Dios conoce. Oye, qué importante, nuestras obras. Y conoce, dice, la fatiga, la perseverancia, y que no puede soportar a los malos. Estas son características buenas, favorables. Y ha sometido a prueba, bajo la lupa, bajo el testeo, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Ve qué importante? Voy a tocar un momento esto. Es una iglesia que tiene buenas obras, que tiene mucha perseverancia, que no puede soportar a los malos, características envidiables. Y dice también, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Ve qué importante? Alguien me decía, es que hoy nosotros deberíamos de ser como la iglesia de Éfeso. Déjame decirte algo. Primero, esta iglesia de Éfeso también es representativa del ministerio pastoral. ¿Sí? El pastor es la máxima autoridad de la iglesia. Nosotros sabemos que hay 5 ministerios. ¿Sí? En Efesios nos habla de los 5 ministerios: apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. 5 ministerios. Y cada uno de ellos tiene una función. Muchos me dicen, es que ahora ya no hay apóstoles. Y yo le digo, veamos qué dice la palabra. Dice que el que subió, el que vino de lo alto, descendió, llegó hasta allá abajo y dio dones a los hombres, a unos que fueran apóstoles, a otros que fueran profetas, a otros que fueran maestros, a otros que fueran pastores y a otros que fueran evangelistas. La palabra de Dios me habla de que hay 5 ministerios hoy, no ayer. La palabra de Dios no es para ayer. Cuando yo hago una comparación entre la iglesia nuevo testamentaria y la iglesia antiguo testamentaria,
nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento lo que había era únicamente un sacerdote. Él tenía muchas funciones, pero el sacerdocio arónico que estuvo hasta, fíjate que desde Aarón hasta Cristo hubieron sacerdotes, pero dice la palabra que el sacerdocio era para mientras venía el verdadero sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él viene, el sacerdocio, que era una figura de Él viene y oficia por nosotros, no a través de la sangre de carneros ni de corderos, sino a través de su propia sangre. Él ofrece, no con sacrificios de cordero. Por eso dijo Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué lindo. ¿Por qué? Porque Él mismo toma la función de llevar delante, y déjame decirte, el sacerdote una vez al año entraba allá al lugar santísimo con la sangre de corderos. Pero ese era un tabernáculo que había sido puesto allá. Pero nuestro Señor no entró al tabernáculo terreno, sino que Él entra al tabernáculo celestial, de donde fue tomado, porque eso es importante. Sabes que Moisés fue llevado al cielo y le mostraron lo que había allá para que viniera a hacer una réplica aquí. Ahora el Señor no entra a la réplica, sino que el Señor entra al verdadero y único tabernáculo del cielo, con la sangre del mismo que derrama en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Entonces, en el Antiguo Testamento solamente habían sacerdotes. Aparece por ahí un ministerio profético. Habían profetas, pero sacerdotes y profetas hasta ahí. Pero después de la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador, dijo que Él entonces ahora, el que había descendido hasta lo más bajo, o sea, hasta el Seol, hasta allá, Él mismo cuando sale a los 3 días, dice que Él se va a los cielos y da dones a los hombres. En el Nuevo Testamento, entonces ya no hay solamente sacerdotes, sino que el sacerdocio es abolido. Y ahora, en lugar del sacerdocio, lo que aparece son los 5 ministerios. Estos 5 ministerios son apóstol, son profeta, son maestro, son pastor y son evangelistas. Entonces, estos 5 ministerios están latentes hoy en día hasta que venga nuestro Señor. Entonces muchos dicen: no, pues que ahora ya no hay necesidad de ser apóstoles. Momento. Todavía estamos aquí y todavía hay necesidad. Ahora, esta iglesia es precisamente, dice que probaba a los que se decían ser apóstoles y no lo son, y los había hallado mentirosos. ¿Por qué? Porque el apóstol tiene que tener señales. Es más, déjame decirte algo. El pastor es el pastor de las ovejas. Pero el pastor necesita un pastor. El apóstol es el pastor de los pastores. Voy a repetirlo. El apóstol es el pastor de un pastor. Así como las ovejas necesitan un pastor y el pastor las cubre, así el ministerio pastoral debe de tener una autoridad que es la que lo cubre, y es el apóstol. Ahora, los ministerios apostólicos, hoy en día todo el mundo quiere ser apóstol. Y perfecto, si Dios lo levanta como apóstol, perfecto. Pero en ese tiempo había muchos que se decían ser apóstoles y no lo eran.
y los probaba. Mira lo que dice, y los probaba. Ha sometido a prueba. Cuando tenemos la visión en las Sagradas Escrituras, y te voy a dar un pequeño tips. ¿Quieres probar a los que son apóstoles? Vamos a ver la figura del ministerio apostólico en la persona de Pablo. ¿Sí? Cuando nosotros vemos a Pablo, fíjate que Pablo no es de la camada de los 12 apóstoles. O sea, hay dos tipos de apóstoles. Los apóstoles del Cordero, que eran 12 apóstoles, figura de las 12 tribus de Israel. Este es un número mínimo y un número máximo. Los apóstoles del Cordero, mínimo 12, máximo 12. Porque son representativos. Por eso cuando Judas se ahorca, hay necesidad de sustituirlo inmediatamente. Y dice las Sagradas Escrituras que otro tome su lugar. Y el que toma el lugar de Judas es Matías. Matías es el apóstol sucesor. Es figura de aquellos que han sido llamados al apostolado por misericordia. Pero Pablo no entra dentro de la camada, porque las características para llamar a Matías fueron que estuvieran desde el bautismo del Señor hasta cuando el Señor asciende, que hubieran sido testigos de todo ese proceso. Pablo no fue testigo, es más, Pablo andaba, como dicen, behind the tree, porque Pablo es una nueva camada apostólica que ahora ya no son los apóstoles del Cordero, sino que son los apóstoles en la era del Espíritu Santo, que el Señor los comisiona, los llama, no en vida, sino que los llama después de que las hace. Entonces los probaba. Entonces, ¿cómo podemos probar cuando un ministerio es genuino? Fácilmente. Mirar el apóstol Pablo tiene características especiales, se le revela el Señor lo llama, tiene palabra revelada, tiene palabra profunda, por eso el apóstol Pablo dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esa es enseñanza apostólica a través de la revelación del Espíritu Santo. Eso no lo dijo Pedro, eso no lo dijo Juan, sino que lo está diciendo Pablo bajo una revelación especial. Entonces, si quieres probar a los que dicen ser apóstoles y no lo son, esa es la prueba. Después, continúa y dice, tienes perseverancia. Vea qué importante, tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Qué característica más importante. Dios quiere que seamos perseverantes. ¿Qué significa eso? Significa, con un ejemplo muy sencillo, cuando el Señor estaba hablando acerca de la oración, porque la oración también se necesita perseverancia. Cuando no conocemos que la oración necesita perseverancia, empezamos a orar y rápido nos desmotivamos. El Señor, hablando de la necesidad de la perseverancia en la oración, dio un ejemplo y dio el ejemplo de aquella viuda que dice que necesitaba que un juez que no conocía a Dios ni le temía a los hombres, tenía que hacerle justicia. Él entonces le toca el papel en donde aquella viuda dice que iba todos los días y le tocaba la puerta y le decía, juez, hazme justicia. Juez, hazme justicia. Y aquel juez dijo, no le voy a hacer justicia, Pero la viuda insistía todos los días, hasta que un día dice que dijo el juez, ya no aguanto a esta viuda, mejor le voy a hacer justicia antes de que me canse. Y entonces, verdaderamente, esa es la perseverancia. Cuando tú tienes un objetivo, persevera. El cristianismo es un cristianismo de una carrera de fondo, donde hay que perseverar. Y dice, no solo ser perseverante, y has sufrido por mi nombre, y no has desmayado. Hay gente que cuando ve
que el evangelio no es fácil, lo que hace es salir corriendo. Y no has desmayado. Mira qué importante. Y después, a pesar de que tiene esa posición, dice, pero, a pesar de que prueba a los apóstoles que es perseverante, ahora dice, pero, tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Uno dice, con tantas cualidades, con tanta perseverancia, con tanto conocimiento, sin embargo, pareciera que algo andaba mal en esta iglesia. Y como esta iglesia es figura de los pastores, fíjate que a pesar de que hay pastores que trabajan mucho, que en medio de pruebas, que no desmayan, hay servidores también que sirven al Señor, pero llega un momento donde parece que las cosas se hacen por rutina, se hacen porque, bueno, ¿qué me queda hacerlo? No me queda otra que hacerlo, pero no porque tenga esa pasión. Ahora esta le dice, pero tengo contra ti que has dejado, tu primer amor. Y lo más duro es que le recuerda, fíjate qué importante, le dice el Señor lo siguiente, pero recuerda, o sea, perdiste tu primer amor, ahora le dice, recuerda, por tanto, ¿dónde has caído? Y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Oye, qué importante. De nada sirve estar trabajando si se perdió la unción, si se perdió la revelación, si se perdió lo más importante, que es la luz espiritual. Cuando nosotros entrábamos precisamente en el lugar santo, ves ahí en el logo de nuestra iglesia, hay un candelabro. Ese candelabro estaba en el lugar santo. El tabernáculo de Moisés estaba compuesto de 3 áreas. Estaba el atrio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. El atrio era a la luz natural. Hoy tenemos que tener cuidado como ministros y como servidores de Dios, tener cuidado de que podemos encontrarnos sirviendo al Señor no idóneamente. Como el tabernáculo tenía 3, habían servidores del atrio, que era la luz, servidores en el lugar santo, que era donde allí no había luz, era oscuro, y ahí lo que había era un candelabro. Este candelabro dice que iluminaba aquel lugar, y ese lugar estaba una mesa y los panes de la proposición. Eso es figura de la luz. El candelabro también es para alumbrar. Yo tengo que andar alumbrando. Y después estaba el lugar santísimo. Pero fíjate lo que le dicen a esta iglesia. Que se recuerde por tanto de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. ¿Por qué? Porque hemos dejado el primer amor. Fíjate que esto es algo muy, pero muy importante en la vida cristiana. El primer amor es el proceso a través del cual nosotros como servidores de Dios en cualquier área donde tú le sirvas al Señor. Hoy voy a dejar esto claro. Nosotros tenemos muchas formas de servirle al Señor.
Pero tenemos que tener cuidado que el servicio que nosotros le hagamos al Señor tiene que ser en amor. Óyelo bien, no puede haber servicio si el amor se pierde. Porque si se pierde el amor, entonces hay una obligación, hay un compromiso, otra vez me toca predicar, otra vez tengo que ir a la radio. Ni modo que voy para allá. No, eso es un deleite, no es una obligación, no es un compromiso. Fíjate que cuando hablamos del ministerio, el ministerio puede ser ministerio primario, de los 5 ministerios, pueden haber ministerios de ayuda, pueden haber ministerios de consolación, pueden haber ministerios, si tú quieres, hasta de dar los diezmos. Fíjate qué importante que los diezmos no se dan por obligación, no se dan por temor, se dan por amor. Pero cuando se pierde el objetivo, que lo que haces es por amor, entonces hace las cosas por hacerla. Esta iglesia de Éfeso había caído en el hacer, pero bueno, hagámoslo, vamos a la iglesia, ni modo, ¿qué nos queda? Me gustaría quedarme hoy, pero voy a la iglesia y voy, y estoy en la iglesia, ay, ojalá que termine el pastor, y de paso que se va a tardar tanto, y esos mensajes tan largos, pero cuando nos convertimos al Señor, quisiéramos estar embebidos en el mensaje mejor. Ahora, algo importante, en la figura de Pedro, tú sabes que Pedro era uno de los discípulos o apóstoles más pollones. Y en una oportunidad, el Señor dice que estaban ellos discutiendo. Y el Señor le dice, ¿de qué estaban hablando? Y ellos estaban hablando, yo soy el mayor, yo soy el mejor, yo soy el mejor, yo soy el mejor. Y entonces Pablo decía, no, yo soy el mejor. Y dice, Pedro, ¿de qué están hablando? No, de nada. Mira, Pedro. Satanás te ha pedido para zarandearte. Y una vez tú salido de esta zaranda, tú vas a fortalecer a otros. Yo he orado por ti para que tu fe no falle. Y Pedro dice, me extraña, Señor, si hasta mi vida estoy dispuesto a dar por ti. Bueno, eso creía él, ¿verdad? Pero después, a la hora de la hora, el Señor le dice, mire, Pedro, ciertamente, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y dicho y hecho, tú lo sabes. Cuando eso pasa, 1, 2, 3 negaciones, entonces viene Pedro, y cuando dice que en la última negación, dice que él queda enfrente, y está la mirada del Rey de Reyes y Señor del Señor, y se le cae viendo, y él comienza a llorar y se va. Cuando el Señor resucita, y se comienza a presentar a sus discípulos, cuando dice que llega y se presenta a sus discípulos, Pedro estaba en la barca. Cuando Pedro oye la voz del Señor, ¿sabes qué hizo? Lo primero que hizo fue, se metió al agua. Ya no era, yo soy. La zaranda era que él iba a negarle 3 veces. Ahora, el Señor lo restaura después. ¿Y cómo lo restaura? Le dice, Pedro, ¿me amas? Ay, Señor, sí, te amo. Apacienta mis ovejas. Le vuelve a preguntar otra vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis corderos. Y la tercera vez le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sé que te amo, tú lo sabes, Señor. Y comienza a llorar. Ahora, esta iglesia, dicen que perdió el primer amor. A Pedro no le dijeron, Pedro, ¿quieres servirme? No, sí, Señor, te quiero servir. No, le preguntaron, Pedro, ¿me amas? Para cualquier cosa que tú y yo hagamos en la vida cristiana, si no hay amor, por eso hay un capítulo completo, pero completo. El amor todo lo cree, el amor todo lo aguanta. ¿Qué aguantar si no se pierde, si ya el amor se perdió? Mira, en los matrimonios, cuando se pierde el amor, se perdió todo. Hay un compromiso, hay una obligación, pero cuando hay amor, dice, el amor todo lo cree, el amor todo lo perdona, el amor, o sea, las características. Esta iglesia había perdido el primer amor. Y el Señor le dice que vuelva, que se arrepienta. Por eso es importante que en esta hora hagas un análisis, pastor, servidor,
quien sea que me estás viendo, cualquiera que seas, aún para ir a la iglesia. Si no vas a la iglesia por amor, estás fatal, no es por compromiso. Bueno, voy para la iglesia, es una costumbre, no, se hace por amor. Vas a dar tus ofrendas por amor, vas a cantarle al Señor por amor. Todo lo que hagas, si no lo haces con amor, está mal. Aún hasta para predicar, para servirle al Señor. Por eso le dice, recuerda. Entonces, es importante esto. Después le dice, sin embargo, a pesar de que ya le llaman la atención, ahora le dicen, sin embargo, tienes esto, con amor, que hay que restaurar. Ahora le dice, tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Te preguntarás, sin embargo, tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. La historia dice que los nicolaitas eran seguidores de un tal Nicolás. Y el tal Nicolás se levantó en un día y simplemente dijo, no hay pastores, no hay profetas, no hay apóstoles, no hay eminencias, todos somos iguales. Todos somos iguales. Entonces, hay personas hoy en día que no reconocen a los apóstoles, que no reconocen a los profetas, que no reconocen a los maestros, que no reconocen a los pastores, ni reconocen a los evangelistas. Todos somos por igual, todos tenemos que ser laicos, y entre más laicos seamos, no, momento, debe de haber un orden. Estos, sin embargo, estaban siguiendo a un hombre que era nicolaitas. ¿Qué más dice? Oye, el que tiene oídos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oídos. Hay oídos naturales y hay oídos espirituales. Fíjate que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, desde que nuestro Señor subió a los cielos, después dice que de que resucitó, eso lo encuentras en el libro de los Hechos, el Señor estuvo durante 40 días con los discípulos, y después de los 40 días, dice que el Señor les es llevado, y le dice a los, vayan al aposento alto, esperen la promesa del Espíritu Santo. En el Evangelio de San Juan el Señor dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir, qué lindo, sino dice que solamente aquellos que han nacido de nuevo, que han abierto su corazón al Señor, cuando venga el Espíritu Santo, os guiará a toda la verdad. Ahora, el Espíritu Santo es el que nos guía. Desde que el Señor asciende, pasan 10 días. El 10 es figura de la prueba. Y durante esos 10 días se fueron al aposento alto y esperaron a que el Espíritu Santo viniera. El Espíritu Santo desciende. Y ahora nosotros estamos en la era, desde que el Señor subió a los cielos, hasta que Él regrese glorioso en los cielos, ponga sus pies sobre el monte de los olivos y destruya, dice, con el resplandor de su rostro al impío, al anticristo. Entonces el Espíritu Santo va a estar. Ahora, el que tiene oído, se necesita oído espiritual. Pregunta, ¿tienes oídos espirituales? A veces oímos, por eso las parábolas era para que oyendo no entiendan. Señor, pero ¿para qué les hablas en parábolas?
Para que oyendo no entienda. El que tiene oído, vamos a pedirle al Señor que nos dé oído espiritual para oír al Espíritu Santo. Pero para oír al Espíritu Santo tenemos que tener nuestros oídos espirituales abiertos, son las antenitas, ¿verdad? Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice ahora ya no es a la iglesia, le está hablando a la iglesia, ahora le está hablando a todas las iglesias, al vencedor. Aquí empezamos, vamos a tener también una etapa de 7 vencedores, porque el Señor nos llamó para vencer, y a cada vencedor, por eso dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Y qué importante, porque dice al vencedor, no dice a los vencedores. Si está hablando a las iglesias, ¿por qué después de que habla en plural, después habla en singular? Porque no todos van a ser vencedores. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Oye, qué importante. Al vencedor van a haber 7 vencedores y van a haber 7 promesas. Pero ¿cuál es la promesa para estos vencedores? 1. Les van a dar de comer del árbol de la vida. Tú sabes que cuando Adán cae allá en el jardín del Edén, en el jardín del Edén había un árbol de la vida. Cuando Adán le falla a Dios, lo primero que hacen es que el Señor pone ángeles para que cuiden el árbol de la vida. Y dice, Señor, voy a poner ángeles, no vaya a ser que el hombre venga y coma y se eternice. Ahora dice, a comer del árbol de la vida. Sabemos que Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Me está hablando del árbol que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice que está en el paraíso de Dios. ¿Sabías eso? ¿Que hay paraíso? Dice que el apóstol Pablo dijo, conozco un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, fue llevado al paraíso. Y después dice, conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, que fue llevado al tercer cielo. O sea, Pablo fue al paraíso. Hay un paraíso. El Señor, cuando estaba allá en la cruz, dice que uno de los ladrones, ¿te recuerdas? Le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. Y el Señor le dice, ciertamente te digo, desde hoy estarás en el paraíso. Oh, qué lindo. En el paraíso, no allá abajo, sino en el paraíso allá arriba. Ahora, yo quiero terminar. Esa iglesia, esta primera carta a la iglesia de Éfeso, una iglesia trabajadora, una iglesia que sabía hacer buenas cosas, pero que había perdido su primer amor. Había probado a los que se decían ser apóstoles y no lo eran, pero había perdido el primer amor. Yo quiero en esta hora, ¿no será que perdimos el primer amor? ¿No será que el Señor te está hablando en esta hora? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Lo haces con amor? Si lo haces con amor, está bien. Pero si no lo haces con amor, está mal. Por eso dice, arrepiéntete, regresa, mira lo que has perdido. Si no te arrepientes, si no le pides perdón a Dios y le dices, sí, Señor, perdóname, reconozco, Señor, que he perdido mi primer amor. Cuando quieres vas a la iglesia, cuando antes no te pedías un culto, ahora te pierdes todos los cultos. No vas a ninguno, o vas a algunos. Pero antes leías la Biblia, allá está la Biblia abandonada, allá está la oración abandonada. El Señor te está hablando en esta hora. ¿Por qué no le dices, Señor, perdóname? Señor, reconozco que he perdido el primer amor. Yo quisiera que cerraras tus ojos en esta hora y que pudiéramos meditar y que le pudiéramos decir, sí, Señor,
yo te doy gracias, porque esta primera iglesia, Señor, perdió su primer amor. Señor, perdóname. Dile, Señor, perdóname, porque he perdido, Señor, el primer amor. He perdido, Señor, ese anhelo, esa fuerza, ese deseo. Señor, quita la rutina. Dile, Señor, quita la rutina. Y dile, Señor, te pido perdón. Que vuelva, Señor, a mis primeros días en el Evangelio. Que vuelva, Señor, a tener ese amor, ese fuego, esa pasión, Señor, ese anhelo en mi alma, en mi espíritu. Dile, Señor, perdóname. Y que pueda, Señor, empezar una nueva etapa. Y el Señor te dice que Él te va a dar a comer del árbol del bien, de la vida. Dile, Señor, yo te doy gracias por tu misericordia. Padre, gracias en esta hora. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios primero. La próxima semana continuaremos con la siguiente Iglesia del Apocalipsis. Bendiciones y hasta la próxima semana. Amén y amén.